Bienvenidos una semana más acá a Anateca. ¿Sabías que en Anateca no tenemos ni uno ni dos, sino hasta 7 cuentakilómetros? He decidido hacer este vídeo porque muchos seguidores me hacen preguntas sobre ellos y me he dado cuenta de que no todos saben dónde están, para qué sirve cada uno y cómo ponerlos a cero correctamente. Empezamos con el cuentakilómetros total, el odómetro, que es este de aquí, y es el dato que se usa para las revisiones, historial del coche y compraventas. Muchas veces desaparece porque hemos activado el control de crucero o el Travel Assist, y lo que ocurre es que estos indicadores permanecen aquí hasta que no desactivamos el asistente. Es decir, podríamos pensar que se desactiva solo al apagar el coche, pero no. En el caso de mi Cupra Ateca, tengo que pulsar este botón del volante. En otros modelos puede que lo tengáis en una palanca a la izquierda del volante. Este contador, lógicamente, no se puede poner a cero, ya que es un dato protegido y obligatorio a nivel legal. Aún así, en el mercado de ocasión podemos encontrarnos con el kilometraje modificado. Os dejo en la descripción un par de vídeos donde os muestro algunas maneras de comprobar si el kilometraje ha sido modificado. Después tenemos el cuentakilómetros parcial, que es este de aquí, y nos indica los kilómetros recorridos desde la última vez que lo pusimos a cero. En algunos modelos hay dos contadores parciales, el Trip 1 y el Trip 2. En el caso de la Ateca solo hay uno, como podemos ver aquí. Este contador puede ser útil cuando hacemos un viaje largo en el que vamos a hacer varias etapas. Para ponerlo a cero tenemos que seleccionarlo y, tal y como nos indica, mantener pulsado el botón de OK del volante durante 2 segundos. Después tenemos el cuentakilómetros desde el arranque, que en el cockpit está en la zona de datos de viaje. Este cuentakilómetros se pone a cero de dos maneras. La primera es automática, ya que se pone a cero cuando paramos el coche y estamos unas 2 horas con el contacto apagado. Y la segunda manera es pulsando de nuevo el botón de OK del volante durante un par de segundos. Y como podemos ver en este caso, no solo se pueden hacer los kilómetros, sino también el tiempo de trayecto y el cálculo del consumo. Después tenemos el cuentakilómetros de largo plazo. Este cuentakilómetros yo lo encuentro útil para calcular con más precisión el consumo, ya que se supone que durante este largo plazo habremos circulado por diferentes situaciones, por ciudad, carretera o autopista. Este contador también se puede poner a cero manualmente de la misma manera. Pero hemos de tener en cuenta que este contador también se puede poner a cero automáticamente, cosa que seguramente ya sabréis al superar los 10.000 kilómetros. Lo que quizá no sabéis es que también se pone a cero automáticamente al superar las 100 horas de tiempo de conducción, lo que ocurra antes. Y luego tenemos el cuentakilómetros desde el repostaje, que se pone automáticamente a cero cada vez que repostamos. Y como podéis ver, el cuentakilómetros desde el repostaje no se puede poner a cero. Por último, hay otro cuentakilómetros que está un poco escondido y es el que se encarga de informarnos los kilómetros restantes hasta la próxima inspección en taller. Tenemos que ir a autonomía y entonces mantenemos pulsado el botón de OK durante 10 segundos. Cuando levantamos, nos aparece el menú de servicio. Entramos en servicio y vemos que en realidad tenemos dos cuentakilómetros, no uno, sino dos, que funcionan hacia atrás, es decir, nos indican los kilómetros restantes hasta la próxima inspección o cambio de aceite. Nos permite ponerlos a cero por separado, pulsando en restablecer servicio de aceite o restablecer inspección. Y ahora si volvemos a pulsar, en este caso resetaríamos el contador del cambio de aceite. Bueno, espero que esta información os haya servido de ayuda. Si aparte de esos 7 cuentakilómetros conocéis algún otro, os agradecería que me lo indicaras en los comentarios, así como otras dudas que me queréis plantear. Intentaré responderlas lo antes posible. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.